Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a Aveo Nation. Hoy les traemos un video muy especial ya que tengo varios amigos, varios conocidos que tienen una preocupación de qué es lo que está pasando con la gasolina aquí en Venezuela. Para la gente que me está viendo fuera de Venezuela o los que no saben la situación actual del país, les voy a dar una explicación rápida de qué es lo que está pasando. Resulta y acontece que ya desde hace unos años atrás, aquí en Venezuela ya no se está produciendo la gasolina. Lamentablemente han tenido que recurrir a otros medios como importar gasolina de otros países. Pero la calidad de la gasolina que están trayendo hacia Venezuela es muy deficiente. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando ahorita en este actual año 2023? Resulta ser que últimamente han habido muchos incidentes con los vehículos, directamente en el parque automotor venezolano, que a muchas personas se les está quemando muy rápidamente la bomba de la gasolina o la pila que lleva la bomba de la gasolina, y en el peor de los casos, pueden producir incendios, el carro se quema totalmente. Veamos un ejemplo aquí. ¡Boom! Como habrán visto en el video anterior, lamentablemente esos vehículos se incendiaron producto de la muy mala gasolina. Pero ¿qué es lo que produce que se quemen o se incendien esos vehículos? Les voy a explicar algo muy rápido, muy sencillo para que lo puedan entender sin tanto tecnicismo. Resulta ser que cuando tú importas la gasolina de cualquier otra parte del mundo, ellos llegan en algo que se llama en forma de nafta, ¿ok? Las refinerías aquí en Venezuela, cuando empieza a trabajar la planta de nafta, empiezan a producir lo que llamamos la gasolina, pero hay una parte muy importante que tiene que después la gasolina pasar por la planta catalítica, ¿ok? Lamentablemente parece ser que no está pasando por la planta catalítica como tal, ni mucho menos le están agregando los solventes o los aditivos necesarios para poder llegar al octanaje ideal en un vehículo. Por supuesto, los vehículos modernos de hoy en día tienen que usar gasolina de mínimo de 90-91 octanos en adelante, ¿correcto? Pero lamentablemente parece ser que se están saltando ese gran paso y la gasolina está llegando muy mala. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, para los que me ven aquí en Venezuela, ustedes se han dado cuenta que ya la gasolina no venía como antes. Normalmente las gasolinas, cuando estaban muy bien refinadas, llegaban con color amarillento o un color rojizo. Últimamente, cuando ustedes se dan cuenta o sacan un poco de gasolina de sus vehículos, se van a dar cuenta que la gasolina es negra y de paso turbia, ¿ok? Entonces, lamentablemente, esos son residuos de plomo y está llegando con residuos de azufre. Pero lamentablemente esos altos niveles de azufre que está llegando a la gasolina son demasiado corrosivos o demasiado abrasivos. Y entonces, cuando su carro esté funcionando, hace que el azufre corroe o se vaya comiendo todos los conectores, recaliente la bomba de la gasolina o la pila de la bomba de la gasolina, y lamentablemente hace que produzcan esos incendios o se vayan a recalentar. Vean este otro ejemplo de una prueba que se le está haciendo a la pila de la bomba de la gasolina. Como habrá visto en el video anterior que les acabo de colocar, vieron que le hicieron una prueba fácil y sencilla a la pila de la bomba de la gasolina, y por ende ya la pila estaba recalentada, ya se estaba lamentablemente quemando.
Entonces, obviamente ya no funciona. Y eso es lo que está pasando aquí en Venezuela actualmente en el 2023. Les voy a explicar un caso que me pasó a mí y por eso es que también aproveché para sacar este video. El mes pasado, casualmente yo estaba en una estación de servicio, eché gasolina a mi Chevrolet Aveo y cuando salgo a rodar, resulta ser que el carro me estaba fallando. Cada vez que yo pisaba el acelerador, el carro hacía como una especie de corcoveo, ¿ok? Entonces eso me causó preocupación, que inmediatamente al día siguiente lo tuve que llevar a mi mecánico de confianza para que revisara a ver qué es lo que estaba pasando. Bueno, adivinen, resulta ser que la pila de la bomba de la gasolina, o lo que llaman en otras partes la bomba de la gasolina, me estaba fallando, se había tapado. Vean estas imágenes que yo acabo de tomar de la propia bomba de la gasolina de mi vehículo. Como habrán visto en las imágenes que yo tomé, en esa foto, lamentablemente, la bomba de la gasolina ya estaba recalentándose, ya no estaba trabajando correctamente y como se habrán dado cuenta, la pila de la bomba de la gasolina en la parte de abajo viene con un filtro. Ese filtro estaba totalmente lleno de lodo, de barro y de paso con restos de plomo. Y de paso también la gasolina viene con un olor muy desagradable, ¿ok? Entonces, lamentablemente me tocó sustituirlo. Gracias a Dios logré conseguir la pieza. Es una pieza relativamente económica que se puede conseguir en cualquier tienda de repuesto y se le hizo la sustitución correcta y bueno, hasta ahora me ha funcionado bien. Ahora bien, ¿cuáles son mis consejos? Porque mucha gente me pregunta, Frederick, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer con lo del tema de la gasolina? Bueno, para los que estamos aquí en Venezuela, estos son mis consejos. Primero que nada, cada 5.000 kilómetros debemos sustituir los filtros de la gasolina. El filtro de la gasolina lineal, que es el que se encuentra en la parte trasera derecha de nuestros Chevrolet Aveo aquí en Venezuela. En otro video se lo mostré cómo sustituirlo. Vean y chequen en mi canal. La segunda, si usted es una persona que está rodando todos los días su vehículo, porque es su herramienta de transporte diario, yo les recomiendo por lo menos mandar a limpiar los inyectores de la gasolina mínimo cada 3 meses o máximo cada 6 meses para que todas las flautas de los inyectores se mantengan limpios y así no se les vaya a tapar. ¿Cuál es el otro consejo que yo les voy a dar? Si ustedes están en su alcance a nivel económico, utilicen aditivos para tratar de subirle el octanaje a la gasolina. Por ejemplo, etanol, metanol. En todas las tiendas de repuestos automotrices venden también aditivos, ¿verdad? Para subirle el octanaje a la gasolina. Pero ojo con esto no te va a garantizar de que te va a limpiar la gasolina como tal. Esto sencillamente para subirle un poco el octanaje a la gasolina que estamos utilizando aquí en Venezuela. El otro paso igualmente, cada 6 meses, como un consejo, revisen el sistema, que es la bomba de la gasolina. Si amerita cambiar el mini filtro que tiene adentro de la bomba de la gasolina, háganlo. Y si en lo posible, cambien la pila que va dentro de la bomba de la gasolina también. Otra cosa, por favor, traten de no comprar las bombas de gasolina o las pilas de los filtros de la bomba de la gasolina que sean económicos. Tampoco lleguemos a ese extremo. Lo ideal es comprar repuestos de buena calidad, aunque lamentablemente eso tampoco te garantice que la gasolina no te lo vaya a dañar, no te vaya a durar mucho tiempo. Pero de igual manera, hay que hacerlo esto como mantenimiento preventivo para todos nuestros vehículos, en especial nuestro Chevrolet Aveo. Y por último, pero no el menos importante, nunca, pero nunca coloquen
el nivel del tanque de la gasolina a menos de un cuarto. Se los había explicado en un video anterior de las razones del por qué, se los voy a volver a explicar en este video. Resulta y acontece que las bombas de la gasolina, que es el elemento completo, eso está sumergido dentro del tanque de la gasolina. La gasolina actúa como una especie de lubricante que mantiene lubricado todas las piezas internas de la bomba de la gasolina. Cuando usted llega a un cuarto de tanque o menos, la gasolina obviamente va a bajar de nivel y por ende no va a tocar todos los elementos completos de la bomba sumergible y por ende la bomba se va resecando, ¿verdad? Y como lamentablemente esta gasolina está viniendo tan mala, resulta ser que todos los residuos que quedan en la parte de abajo del tanque de la gasolina lo va a chupar el filtro y por ende va a pasar también por la pila de la bomba de la gasolina y bueno, va a llegar hasta el motor, ¿verdad? Entonces, esas cosas se deben evitar lo más que se pueda. Mi consejo es manténgalo. Ya cuando ustedes vean que su carro esté llegando a medio tanque, rellénelo. No lo deje caer más de ahí para evitar problemas a futuro. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like y suscríbete aquí en la parte de abajo. Quiero darle las gracias a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores, tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter, e igualmente aquí en YouTube. Igualmente, gracias a todos mis patrocinantes, a la gente de Underblue Radio desde Argentina, a la gente de ruggedtire.com desde USA y a la gente de Social Chaos desde Valencia, Venezuela. De igual manera, aquí en la parte de abajo les voy a dejar una lista de repuestos para que ustedes sean de allí, para que puedan serles de guía y a la hora de comprar o sustituir alguna pieza lo puedan ubicar por su número de parte. Pronto les estaré creándoles más contenido. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Este video es presentado por Underblue Radio desde Argentina, Rugged Tire Cover desde USA, Social Chaos Media Agency desde Venezuela, Jeep Nation 4x4, Aveo Nation.